¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bienvenidas y bienvenidos una semana más a Actualidad de Política y en esta conectividad comunicacional entre dos medios de comunicación, televisivo y radio. Cuando hablamos de radio estamos saliendo a esta hora de la noche en vivo a través de la AMSD 780 desde Cordillera Mar y también en frecuencia modulada gran parte de la región de Los Ríos y por supuesto también en esta hermosa región de los lagos, prácticamente cubriendo toda la depresión intermedia, sobre todo acá en la provincia de Osorno, provincia de Yanquihue y parte también de Chiloé a través de la M. Muy bien, a través de la señal televisiva de Inet Televisión, por supuesto que sí, en HD, Canal 25 también usted nos puede ver esta noche, en señal abierta acá en Osorno, en señal abierta también en Valdivia, en la región de Los Ríos y a través del cable desde Concepción hasta Coyhaique. Así es que un abrazo cariñoso para todos ustedes que se van sumando a esta hora de la noche a nuestra sintonía televisiva y radial. Saludamos de inmediato a nuestros panelistas. Hace mucho rato ya que no contaba con la presencia de Raúl Larregui. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba? Está más moreno. Seguramente la gente en la casa ya dirá, este hombre no estuvo en el frío acá en nuestro país, sino que... Pero entiendo que estuvo por Centroamérica. Raúl Larregui, empresario y arquitecto, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muy buenas noches, estimados auditores de Radio Sago y seguidores de nuestro querido canal Inet. Y la verdad es que las malas lenguas dicen que me habían echado del programa y otros habrían dicho que me había ido a trabajar a la municipalidad. Habían distintos pelambres, en realidad, producto de los últimos acontecimientos, pero la verdad es que nada de eso. El mes de mayo fue intensísimo y descargamos completamente las baterías, quedamos off. Moreno total. Así que nos arrancamos unos días con la señora y pudimos descansar y recuperarnos y estamos de vuelta en nuestra pega, en nuestra actividad y por supuesto aquí en Inet con ustedes. Andrés Mujica, ex concejal de Purranque, gerente de Enlace Comunicaciones Limitada. ¿Cómo está, Andrés? Bien, con mucho ánimo, gracias Marcelo, con mucha energía por supuesto, un poco triste, sentimientos encontrados con esta derrota de Chile, pareciera ser que este mal nos apremia permanentemente, ser secundones siempre, qué pena, pero bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil. Estamos todos, yo creo que en el mismo sentimiento. Cortito, Marcelo, bueno, también saludar a una fiel auditora que nos ve todos los días lunes y dice que también se repite el plato, doña Marta Henkes Nielsen, ex concejal de Osorno y también ex alcaldesa de la comuna de Puyehue. Mi cariño, mi saludo, es una fiel auditora y fiel espectadora, digamos, de este televidente. Y lo último... solamente una reflexión respecto a las 450 familias en la comuna de Purranque que aún esperan una casa propia. Me refiero, Marcelo, a los comités Berris Patagonia, Libertad y Copihue. Vaya el saludo para Inés Águila, una tremenda dirigente, hoy día viviendo una verdadera incertidumbre. ¿Qué hacer con estas familias que han ahorrado hasta el último peso y que hoy día, no sé, quizás con una situación a lo mejor de poca sensibilidad social, estamos permitiendo que esas familias todavía sigan esperando? Ojalá que esto se concrete al corto plazo. El sueño de cada ser humano es la casa propia. Qué más lindo que la casa propia. Solamente Andrés, muchas gracias. Y seguramente van a hacer más comentarios después al término del programa respecto a esa misma situación. Viene poderoso el comentario. Pero eso es culpa de Sebastián Piñera, tengo entendido. No, hay responsabilidad compartida del gobierno anterior y también de esto, pero de todos los gobiernos en general. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de la autoridad en general, no del gobierno anterior de Piñera. Bueno, pero vamos a si están esperando tanto tiempo. Queridos amigos, habría que agregárselo a la cuenta, ¿no? Usted ya lo vio en plano general a nuestro invitado que vamos a presentar a continuación. Hace rato que no estaba con nosotros en este panel y la verdad que me complica de la forma como lo presento, porque estábamos acostumbrados de presentarlo como el diputado del Distrito 56 de la Unión Demócrata Independiente, hoy día consejero de la región de los lagos. Carlos Recondo, ¿cómo está? Y bienvenido a Actualidad y Política. Me imagino que igual usted también se siente raro que lo nombremos así o ya se ha acostumbrado. Totalmente acostumbrado. Totalmente acostumbrado. Sí. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación. Marcelo, Raúl, Andrés, un gusto estar con usted. Efectivamente, hace ya bastante tiempo que no tenía el gusto de poder compartir este programa, así que encantado de poder volver a algunos temas políticos o algunos temas de actualidad y poder compartirlos con usted y obviamente con los auditores y con los
televidentes. Así que un agrado y muchas gracias por la invitación. Yo quiero partir extremadamente suave para dejar la palabra acá a mis colegas. Han pasado meses ya como consejero regional, ha dejado el cargo de diputado para cedérselo también a la nueva figura que es Felipe de Musi, con algunos, últimamente en las últimas semanas, algunas cosas noticiosas, como por ejemplo que él haya dicho también de que él era consumidor de marihuana, para ser claro. Me imagino que a lo mejor dentro de la Unión Demócrata Independiente, específicamente usted cómo lo tomó respecto a esta situación. Fue noticia que salió a través de las redes sociales, cuestionado también por algunos militantes de la Unión Demócrata Independiente, y usted fue el mentor o su maestro que lo dejó ahí. Cuéntenos un poquito qué se siente, cómo sintió estas declaraciones del diputado Felipe de Musi. No, mira, a ver, primero tú hiciste un comentario y además una afirmación que yo creo que hay que precisarla. Cuando tú señalas que es consumidor de marihuana, aparece como muy fuerte. Las declaraciones que él hizo y lo que él dijo es que él alguna vez había fumado un pito, pero después ha reiterado que él no es consumidor de marihuana. Él no consume marihuana habitualmente. Alguna vez probó un pito, que es una cosa distinta, porque uno, en realidad, decir este es un consumidor habitual de marihuana es bastante fuerte. Lo probó igual. ¿Usted ¿Sí? se ha fumado algún pito alguna vez en su vida? Mire, diputado? para serte franco, probablemente en la época universitaria probé, al igual que todos ¿Sabe los cómo es la bola, universitarios. digamos? Sí, pero un desagrado. Para mí fue un desagrado, así que nunca más. ¿Pero cómo sintió usted esas declaraciones? Pero están trabajando los políticos por el tema. Yo veo que hay interés en trabajar en el tema. Obviamente que es un tema que está hoy día en debate, que ha sido planteado en reiteradas oportunidades por distintos actores, distintos sectores. Obviamente que hay opiniones encontradas en esta materia. Felipe, yo respeto su opinión. Él tiene una opinión que la manifestó, que él es partidario de probablemente... ¿Legalizarla? Legalizar el cultivo. El cultivo, que es para abastecer el autoconsumo. Porque hoy día en Chile existe de que hoy día no está penalizado el consumo. Claro. ¿Ok? Si no está penalizado el consumo, pero sí está penalizado la comercialización. Entonces, si tú tienes libertad para consumir, ¿de dónde la obtienes? Solo regaladas está permitido. Regalada, pero también está abierto ahí el problema. Un juego de palabras. No, pero es que hay que poner un local con un letrero que diga regalamos pitos. Y ahí lo que quiero decir que él tiene una opinión en esta materia que es distinta a la mayoría de la gente de la UDI y es distinta a mi opinión. Y yo lo dije también cuando conocí las opiniones de Felipe, que yo respetaba su opinión, que me parecía muy válido que él tenga una opinión en esta materia, pero que no la compartía, que yo tenía una opinión distinta y diferente. Pero o sea, que me parece... claro ahí que no la comparte entonces. Yo no comparto la posición de Felipe, él lo sabe, lo hemos conversado, pero también me parece válido que él da su condición de nueva generación, de querer incorporar temas nuevos y probablemente distintos en el debate, que sea un tema que se pueda debatir al interior de la UDI. A mí no me parece que eso sea reprochable. Pero yo tengo una posición distinta. La UDI tiene una posición muy clara respecto al tema de la despenalización de la marihuana. O sea, mayoritariamente, no tajante. Mayoritariamente la UDI, yo te diría que en la UDI mayoritariamente son contrarios a la legalización de la marihuana, obviamente. Pero eso no quita que hayan personas que tengan una opinión distinta y bien vale la pena estas cosas debatirlas y luego tener una posición. Pero, o sea, ¿tuvieron su leve discusión ahí? No es discusión. ¿De opinión? No es discusión. Discrepancia. Un debate, una conversación, un intercambio de opiniones. ¿Usted como padrino lo aconsejó un poco cuando se lanzó aquí a la piscina o no? Yo no. Porque no soy usted igual es el padrino de... Yo no soy ni padrino ni mentor. No, pero... Felipe de Musi es el diputado de la República y se ganó el lugar a través de una elección popular y a través de una usted le dio esa posibilidad. Sus votos se traspasaron a él. Claro. Mire, yo no sé si en familia, sí. No sé si los votos son tan traspasables. Aquí uno tiene que reconocer que una campaña es el espacio donde uno le permite conocer, traspasar sus ideas, traspasar sus mensajes a la ciudadanía, y es la ciudadanía la que finalmente elige. Yo tengo mucho respeto
por la gente, tengo mucho respeto por los ciudadanos y por la libertad de elegir que ellos tienen. Y por lo tanto, si han elegido a Felipe de Musí es porque valoraron sus propios méritos y en ese sentido bien ganado tiene el lugar donde está. Para ir lo mismo que... No, solamente... A ver, pero si usted hubiera querido en su momento, simplemente usted hubiera perfectamente haber ido a una reelección, pero usted fue leal con su palabra, sí, porque usted estuvo en los tiempos necesarios para haber dicho, ¿sabe qué más? Voy a ir a la reelección. Y indudablemente que hubiera ganado la posibilidad nuevamente. Y me lo pidieron insistentemente en la UDI que yo fuera nuevo diputado, pero yo había sido súper claro antes, con bastante anticipación, y no sé si eso lo conversamos aquí alguna vez que yo estuve en este programa, acá, de que yo había tomado la decisión de no ir nuevamente a la Cámara y que mi aspiración era ir al Senado. Eso, como ya todos sabemos, de historia conocida. Esa opción se funó y por lo tanto yo no iba a volver a la Cámara. Y me pareció legítimo la aspiración de Felipe y yo obviamente que la apoyé y colaboré en todo lo que pude en su campaña y obviamente para mí fue una alegría que él fuera elegido diputado de la República. Pero ¿cómo cree que lo está haciendo Felipe? ¿Cómo cree que lo está haciendo? ¿Cuál es su evaluación? Yo estoy muy contento con la forma como Felipe está enfrentando su diputación. Yo creo que todos sabemos, un chiquillo joven, 31 años, está recién incursionando en estas lides y creo que ha mostrado tener personalidad, tener carácter, estudioso, se ha compenetrado en los temas, tuvo una participación muy activa en todo el proceso de la reforma tributaria cuando pasó por la Cámara. Él es miembro de la Comisión de Hacienda, por lo tanto le tocó tener un papel protagónico ahí. En fin, lo veo permanentemente. ¿No se le arrancó un poco más al sector más liberal de la UDI? Si acaso existe ese sector, que no lo veo por ningún lado. Mire, hoy día en general lo que estamos viendo en la política son muchos cambios, y creo que también en la UDI están ocurriendo. Están ocurriendo cambios que tienen que ver con, primero, un cambio generacional. Hay nuevas generaciones que están incorporándose a la actividad política y yo estoy muy contento de eso. A mí me parece muy bueno que gente joven tenga interés de incorporarse a la vida pública, que tenga vocación de servir. Creo que eso es muy valioso, que las nuevas generaciones estén participando activamente, así como lo están en todos los sectores, transversalmente en la UDI también hay gente joven y nuevas generaciones, y obviamente que las nuevas generaciones están mucho más empapadas probablemente y son mejores intérpretes de los cambios sociales y culturales que ha tenido el país en los últimos años. Y por lo tanto es lógico que quieran incorporar nuevos temas a la discusión. Totalmente válido lo que comenta. O sea, la juventud siempre necesita su espacio y las posibilidades en la política y de verdad yo le saco el sombrero desde ese punto de vista, que haya tenido la valentía de entregar el cargo y una persona joven como Felipe de Musí. Para dejar un poquito al lado de eso y seguir con otro tema que siempre quedó pendiente, siempre quedó en el aire, usted lo comentó recién, yo quería ser senador, lamentablemente el partido no me dio ese apoyo y yo tomé la decisión, por lo que las posibilidades que no me dio el partido, yo dije no, prefiero dar un paso al lado y darle la posibilidad a esta otra persona, que es Felipe de Musí. Pero ya cómo se ha saldado un poquito este tema, sobre todo con el diputado, ahora senador Iván Moreira, hoy día es vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente. Él era vicepresidente también, ¿no? Sigue siendo militante de la UDI. ¿Cómo está esa comunicación, Sam? Mire, yo lo dije siempre, cuando estaba en medio del conflicto, lo sostuve y lo seguí sosteniendo posteriormente. Yo creo que aquí se cometieron errores. Creo que la UDI cometió errores en las definiciones, en la elección de los candidatos, en la forma. ¿no? Porque por un lado también el senador decía que aquí lo enviaron a la 10ª región a cortarle la cabeza, decía él por un lado. Mire, y por otro lado también usted decía, chuta, a mí también me están cortando la cabeza, o sea, no entendíamos absolutamente nada. Es muy difícil de entenderlo, porque en definitiva cuando habían muchas personas que estaban postulando un cargo o que tenían aspiraciones, se tomó una decisión de que las primarias eran el mecanismo para definirlo. Y a mí me parecía bien que sean las primarias, es la gente, son los ciudadanos los que pueden definir quién va a ocupar el cupo que le corresponde a la UDI. Sin embargo, cuando se había tomado esa decisión, luego se revierte esa situación y se sabe que no van a haber, se van a bajar las primarias, cuando ya llevábamos 5 meses prácticamente en una primaria ya en camino.
Bueno, ahí creo que hubieron errores. Creo que ahí se volvió a usar un mecanismo que, en mi opinión, y espero que no se usen nunca más en los partidos, que esta decisión cupular, esta decisión de la directiva o de algún grupo de dirigentes que tienen poder, que en definitiva se asignan ellos la facultad de elegir a los candidatos. Ser ellos los representantes de los ciudadanos y con el dedo decir este sí y este no. No conociendo lo que pasa en regiones. Y eso a mí me parece que es un error y en la UDI se ha reconocido. Y creo que... Pero no basta con eso, perdón, Carlos, para eso se requiere una ley. Estaban de acuerdo en hacer una ley, sin embargo ustedes no comparecieron con el quórum para hacer esa ley, que es la ley de las primarias y de estas cosas. Sí, pero ustedes como que se restaron. No, pero espérate una cosa. No. Entonces tú dices, ojalá que se haga así, pero está clara la voluntad política de los partidos de no hacerlo así. A ver, hoy día... De lo contrario, habrían hecho una ley que lo sancione rápidamente. Pero de una cosa, Raúl. Hoy día hay ley de primarias. Sí, para reglamentar la primaria, pero no hay una obligación de hacer primaria, puede ser designado a dedo. Exactamente. Eso es lo que estamos hablando. Esa era parte de mi crítica. Claro. Cuando efectivamente el gobierno, nosotros éramos parte del gobierno, el gobierno tomó la iniciativa y mandó un proyecto de ley para establecer las primarias legales. Creo que lo que hizo fue efectivamente entregarle a los partidos un instrumento que permitía la participación de los ciudadanos en la definición de elegir los candidatos. Era más representativo. Pero obviamente, claro. Sí, y fue nuestro gobierno, del cual éramos parte, el que envía el proyecto, o sea, toma la iniciativa y empuja esta iniciativa. Sin embargo, cuando está aprobada, son nuestros propios partidos los que desechan usar este mecanismo. Y esa era parte de mi crítica. Consejero. Pero finalmente ya es historia pasada, ya sabe lo que Pero ahí están los resultados que se obtuvo también en la votación. Usted en varias entrevistas por ahí ha dicho que está fuera de la política y aquí ya nos vamos a meter de lleno a lo que lo invitamos también, lo que nos invitó la producción, que no podíamos dejar de preguntarle estas cosas al consejero regional, pues exdiputado por el distrito 56. ¿Puedo hacer una pregunta brevemente, de lo mismo para brevemente, es que yo quiero cerrar la voz. Yo le doy, déjeme. Ya, lo va a tener todo el y programa. me quedé con las ganas de preguntarle algo muy importante. Lo va a tener que todo el se programa. Respecto, usted ha dicho que ya no está en política. Usted está fuertemente discutiendo las leyes en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Hoy día es consejero regional. Tiene vinculación, de todas maneras, no lo puede negar con la política. O sea, sigue siendo un servidor público. Pero ahora quiero preguntarle con la mano en el corazón, dígamelo por favor, porque ya han pasado meses ya, o una temporada suficiente, donde también aquí hay personas que lucharon por el gobierno de la derecha. Llegó el momento, yo creo, que hacer un mea culpa y decir de quién fue la responsabilidad que el gobierno de derecha no siga 4 años más. El presidente Piñera tuvo responsabilidad de que este gobierno hoy día esté en manos de Michelle Bachelet. Yo creo que sí, tuvo responsabilidad, pero no es solo la responsabilidad del presidente Piñera. Yo creo que hubo responsabilidades muy compartidas y hubo causas de distinto tipo que finalmente confluyeron para que ocurra lo que ustedes señalan, de que efectivamente el gobierno del presidente Piñera no pudo entregarle el gobierno a un presidente del mismo signo. Yo creo que son muchas las cosas, yo creo que se han reconocido algunas de ellas. En primer lugar, creo que se cometieron errores en la instalación, se cometieron errores en la designación de las personas. Creo que se formó un gabinete técnico que no tenía relación con la política, definitivamente, y creo que finalmente eso se fue corrigiendo en el camino. Pero se eligieron, dice usted, y en su oportunidad ustedes fueron las personas que impulsó a Juan Sebastián Montes, por ejemplo, ser el intendente de la 10ª región, y después resultó que se vieron divididos en algún momento. Entonces... Bueno, está bien, yo creo que son parte de los errores probablemente, y yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad en lo que ocurrió, no solamente el presidente Piñera o no solamente el gobierno, yo creo que los partidos también tuvimos responsabilidades. ¿No se han hablado más? Creo que... ¿Con el ex intendente? Juan Sebastián Montes. No, que entiendo que está en Estados Unidos, está viviendo en Boston, así que difícilmente lo Carlos, pero sobre ese tema, claro, tú correctamente dices, no es solo culpa del presidente Piñera, pero no dices claramente que el 80% de la culpa la tuvo la UDI.
porque efectivamente a Piñera no se podía elegir. O sea, al gobierno ni a los ministros de Piñera no se le podían elegir. Ellos no estaban en el panel. Pero los que estaban en el panel eran... una cosa más a lo que dices tú. Sebastián Piñera lo ha dicho públicamente en los medios de comunicación televisivos, radiales. Él no quiso gobernar con los partidos políticos. Claro, bueno, ese era su sello. Entonces, para terminar la idea o mi comentario, era obvio que donde había que elegir era donde estaban puestas las fichas. Y las fichas estaban puestas en dos candidatos, Alamán y Goldborn, ¿cierto? Bueno, y sucedió lo que sucedió, que la UDI en un machetazo baja a su candidato y pone al candidato que siempre debió haber estado, que es Pablo Longueira, ¿ya? Pablo Longueira prácticamente despoja de la candidatura a Alamán, que Alamán se sentía muy seguro de alguna manera. Gana Longueira muy merecidamente en primaria y todos sabemos lo que le pasó. Y de ahí se improvisa con la candidata Matei. Y todo eso es lo que el país tenía que elegir. Eso era lo que, la continuidad que se veía. Y créeme que eso era un desastre como para poder elegir. Entonces, yo creo que a duras penas se le puede echar la culpa a alguien más que a la UDI como institución sobre la continuidad de un gobierno de derecha. Se suma la enfermedad de Pablo Longueira. Por eso ya lo dije. Pablo no tiene la culpa, él, pero se dieron cosas y a eso también ratifica lo que le pasó a usted, que lo designan con el dedo a Moreira para que se venga para acá, y a el otro, y bajan a los candidatos que estaban de alguna manera mejor posicionados, y la UDI perdió camino, pero... Y la gente, más que no votar, o que votar por la izquierda, o votar por la Concertación, la gente no votó, desilusionada. Eso es lo que pasó. Efectivamente, yo creo que a esta altura uno puede darse cuenta de cosas que efectivamente ocurrieron, pero a mí no me parece, y yo no concuerdo contigo al decir que la UDI tuvo el 80% de la responsabilidad. Yo creo que la UDI hizo una contribución en el gobierno de Sebastián Piñera, y yo creo que hizo una contribución... Pero hablemos de la continuidad, del momento en que había que buscar la continuidad. Lo que pasa es que no es correcto decir que a Lawrence Goldborn lo bajó la UDI de un machetazo. Yo creo que eso es una... Así fue. No fue así. Sí, yo te voy a recordar cómo fueron los hechos. Lawrence Goldborn era... Pero así se vio en todo caso. Lawrence Goldborn ¿Sí? era la persona mejor posicionada dentro incluso del gabinete del presidente Piñera, de los políticos emergentes. No cabía ninguna duda que era probablemente el mejor posicionado. Por una vinculación con Cencosud. Con Polman. Sí. Y ahí se hizo, y ahí competía con Andrés Alamán en primarias. Estábamos en primarias. Al igual como yo estaba en mi primaria de senador, Lawrence Goldborn y Alamán estaban. Y la popularidad de Goldborn estaba ratificada, así que por lo tanto... Y efectivamente, tú recordarás que se hacen un par de presentaciones en contra de Lawrence Goldborn y se entregan una serie de antecedentes que además coinciden con un fallo de la Corte Suprema que sancionaba a Cencosud por una situación de cobros que había liderado Goldborn como gerente. Y que Goldborn era gerente. Y Andrés Alamán aumentó esa... Y le puso gas. Efectivamente, y amplificó y fue muy severo en criticar a Lawrence Goldborn, y Lawrence Goldborn quedó en una situación muy compleja. Situación que la UDI analizó junto con él, y la conclusión es que en esa situación era muy difícil seguir sosteniendo una candidatura presidencial. Él había recibido un Exocet debajo de la línea de flotación. Eso era lo que se evaluaba en ese momento, y en esas condiciones resultaba muy difícil mantener una candidatura presidencial. ¿Y por qué perdieron las primarias en vez de cambiar los candidatos? Y fue el mismo Lawrence Goldborn quien le quitan presentó el piso, la renuncia. claro. Y obviamente que la UDI tenía que tener un candidato presidencial. Un partido que era el principal partido de Chile, el partido más grande del país, que era el partido eje del gobierno, no podía no tener candidato presidencial. Y obviamente que las primarias era el mecanismo que permitía definir dentro de nuestro sector, sin mayores conflictos, quién iba a ser ese representante. Y la UDI le pidió a Pablo Longueira que asumiera. Y Pablo, en una actitud realmente muy valorable, asumió en 2 meses prácticamente una campaña de primaria para competir con Andrés Alamán, que ya llevaba 6, 7 u 8 meses en campaña. Bueno, y luego pasa lo que... Y la ganó. Ganó la primaria en un esfuerzo gigantesco, recorrió el país entero en 2 meses y además ganó la primaria. Y se reventó. Y luego hay que reemplazar a Pablo, y obviamente que surgió la posibilidad de la Evelyn Matei, que era lo que había en ese minuto como más
razonable como candidato presidencial. Por lo tanto, yo digo, ¿a qué partido político puede soportar enfrentar una elección presidencial y tener que cambiar 3 veces su candidato presidencial? Yo creo que esa situación es una situación muy, muy compleja. Difícilmente un partido político es capaz de enfrentar y de soportar Entonces una ahí me estás situación. dando la razón, una que el situación 80% de la responsabilidad de este desastre conductor, es de la UDI. Sí. ¿Podría darme Vamos la a ir posibilidad al tiro con de Atel, preguntar? pero Mucha yo voy a energía compartir llegó. lo Yo que creo que- manifestó Raúl y la Yo Rey. creo todo que- lo Estás dando la razón al comentario todo lo que inicial. nos habló- No te estoy dando la Lo parece razón mal. porque Yo voy a- la UDI no buscó esa Tiene situación. justificación, está bien, No, pero en el la- fondo la Para irnos culpa a es la en un 100% monólogo, de esto la no estoy diciendo UDI. nada. Estamos en Yo voy a política. yo voy a apoyarlo. Estamos en consejero, lo que política, manifestó. déjame decir una cosa, estamos en política y los partidos políticos tienen no solo el derecho, sino como viste la obligación de tener un candidato presidencial. Y en este caso la UDI se vio obligada, no por una decisión de la UDI, no por la voluntad de la UDI, sino que por las circunstancias que todos conocemos, de tener que cambiar en un par de meses 3 veces su candidato presidencial por las distintas circunstancias. Por lo tanto, la UDI lo único que hizo fue asumir con responsabilidad las circunstancias que se le iban presentando. Ahora, la UDI no buscó esa situación, ¿ah? Porque No, si no hubiera sí. pasado nada de lo que pasó, Lawrence Goldberg probablemente habría ganado la primaria y hubiese sido el candidato presidencial. Pero las cosas se dieron de una manera distinta. Por lo tanto, responsabilizar a la UDI, decirle que la UDI... Cuando uno responsabiliza, lo que está diciendo es que la UDI buscó este escenario. No, Sí, tuvo un lógico. accidente. Cuando tú tienes un accidente de tránsito, bueno, no es lo un buscó, accidente, pero igual atropellaste a una persona. Tuvo responsabilidad. ¿Ya? ¿Me entiendes? Oye, A eso me refiero. Yo voy a apoyar un poquito lo que manifiesta Raúl también, y me siento como... Interpretado. como interpretado, Ya. y esa pregunta también la quería hacer. Pero de verdad yo creo, y comparto lo que dice Raúl, hubo responsabilidad en la democracia independiente, porque con Lawrence Goldberg debiera haberse hecho una estrategia comunicacional que lamentablemente esa estrategia... O debiera haber ido a no se primaria hizo. y perder con Alamán. No se hizo. Alamán habría No se sido hizo mejor nada. Sí, candidato, se entonces. conversó una semana, 15 días y se bajó. Muy bien. Estoy que rato levantando Andrés la mano. Mujica, por favor. Sí, La verdad es que démosle la palabra no me han dejado a hablar Andrés hoy día. Mujica. Entiendo que mi amigo panelista viene con mucha energía después de estar varios días de descanso, así que lo dejé que hablara. Pero yo creo, a ver, no sé, cuando habla de responsabilidad, yo diría, estimado exdiputado, que aquí hay responsabilidades compartidas. Pero lo que haya sucedido al interior de la UDI, a mi parecer, es un mal menor. Pero aquí hubo lo que ya hemos conversado y no le gusta mucho a mi amigo Raúl cuando yo digo, la responsabilidad mayor quizás fue la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera, de no haber hecho los equilibrios políticos dentro del gobierno, de no haber puesto a la gente que tuvo que haber puesto en los cargos más importantes. Yo creo que eso fue lo que mató realmente a la... No, voy a retirar la palabra, los dichos, sino que quizás eso fue lo que gatilló que la derecha no vuelva nuevamente a tener la presidencia o seguir en el mando. Lo que haya pasado Pero con mire los que candidatos... impreciso es lo que usted está diciendo, discúlpeme, es que los 3 personajes más relevantes del gobierno de Sebastián Piñera estaban puestos en sus ministerios. La señora Matei, el señor Goldberg y el señor Alamán. Entonces, ¿cómo no le dio el protagonismo a las personas que tenía que dárselo? Tres entre mil. Pero déjame esa argumentación y pregúntele, por Es que favor, se me cayó su argumento. Lo que pasa es que aquí se está atacando a la UDI, un partido que, hay que decirlo, tuve una candidata presidencial como Belén Matei, que en 2 meses logró una tremenda votación. A lo mejor si hubiera tenido más tiempo, hubiera sido mejor. Pero todo parte de que la gente no quería el gobierno de Piñera. Seamos honestos, y muchos incluso de la misma alianza, de la misma derecha, se negaban a votar nuevamente por la alianza como castigo al gobierno de Piñera. No sé si el diputado o exdiputado comparte los dichos, pero no endosemos una responsabilidad de haber perdido un gobierno echándole la culpa a un partido, porque también Renovación Nacional... Si tuviéramos que hablar de los partidos, también hablemos de Renovación Nacional. Después tenemos tiempo de hacer, por favor, Usted en 100 días no ha avanzado nada, estimado Andrés. Pregunta, en 100 días o está vamos pegado y estamos hablando aquí del tema. endosando una Muy bien, responsabilidad a un entonces, partido. si don Andrés de un Mujica gobierno hizo su apreciación, no preguntó, vamos de No inmediato pregunté. de lleno, entonces... Le pregunté, le Ah, digo si pregunté. acaso comparte o no con lo que estoy señalando yo. ¿Y por Que qué va a compartir? Que sí, no, después le pregunto, que aquí se le endosa la responsabilidad a un partido, a uno. No, mire, yo creo que aquí Si él ya dijo yo partí que diciendo que la responsabilidad era compartida. son compartidas, son muchos las causas, no es una sola. Yo creo que todos tenemos responsabilidad, yo asumo la propia también, y la UDI también tiene que asumir su responsabilidad, creo que lo ha hecho. Y la tosudez de Sebastián Piñera. Pero Fue mira, parte también de... Mira, déjame decirte una cosa. Sebastián Piñera ganó la elección
nadie podría decir que cuando Sebastián Piñera gana con el 51, tantos %, ese porcentaje de su triunfo era votación de la derecha o que él era el fiel representante de un sector político. Creo que se dieron ciertas circunstancias que permitieron que Sebastián Piñera llegara a la presidencia de la República. Pero también se da un segundo escenario. Sebastián Piñera gobierna sin tener mayorías. Cuando tú estás... Bueno, la democracia, ¿no es cierto?, es la posibilidad y te obliga a que la democracia es un gobierno de las mayorías. Eso es lo que predomina en una democracia. Sin embargo, el gobierno del presidente Piñera tuvo que enfrentar un gobierno sin tener mayorías en el Parlamento. A pesar de eso, yo creo, y esto lo digo en favor del presidente Piñera, a pesar de esa condición, el presidente Piñera creo que hizo un muy buen gobierno. En los números. No solo en los números, sino que en un conjunto de iniciativas que son que han sido extraordinariamente favorables para el país. Y que además fueron 4 años muy prósperos para el país y para los ciudadanos. No solo los números, no solo fríos números, frías cifras, que uno dice el país creció al 6%, que el país ahora hubo 1 millón o 2 millones de empleo, en fin, etcétera. No solamente esas cifras, sino que la gente mejoró su salario, mejoró la productividad, mejoró un montón de pero cayó en algo tan simple, por ejemplo, de quitar algunos bonos a las personas de tercera edad. Está bien, si se cometieron errores, yo parto diciendo que los hubieron, pero creo que el conjunto de iniciativas creo que hacen un balance muy positivo del gobierno del presidente Piñera. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo no se reeligió? Bueno, yo hago la misma pregunta, y yo hago la misma, ¿cómo no se religió el sector? Y yo hago la misma pregunta respecto a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet en su primer periodo terminó con una popularidad muy alta, pero no fue capaz de que su misma coalición pudiera continuar en el gobierno. Pero sí fue capaz de reelegirse 4 años después. Entonces aquí no todo es tan... negro. Sí, no es tan blanco y negro, ¿no? Porque en definitiva creo que las condiciones sociales, el cambio cultural, un montón de situaciones que hoy día reconocemos que en el país es un país que ha cambiado y por lo tanto es difícil y es distinto enfrentar a la ciudadanía. Y creo que el presidente Piñera hizo un gran esfuerzo, hizo un gran gobierno, le hizo un gran beneficio al país. Sin embargo, la gente no le reconoció mayoritariamente eso y perdimos el gobierno. Digamos, qué raro que no le haya reconocido. ¿Por qué no? Muy bien y es súper prudente, Carlos. El punto es que no quieres darte cuenta o no quieres reconocer públicamente de la tremenda catástrofe política y en estrategia que hizo la UDI al tener 3 candidatos y al tener esa incertidumbre de candidatos y todas las penas que pasaron voluntaria o involuntariamente. La gente no votó, pero la gente votó en contra también, pero son los menos. Los que más votaron son los que más decidieron fueron los que no votaron, porque no había por quién votar, ¿ya? Entonces, eso no es culpa ni de Piñera, y tú lo dices muy bien, pero tampoco no es culpa de nadie, no fue algo que cayó del cielo, es algo que armaron en la cúpula política de la UDI, y lo armaron terriblemente mal. El común de las personas... Bueno, yo ya dije, di mi opinión respecto a eso. No nos vamos a poner de acuerdo. El común de las personas, el ciudadano común, ese del colectivo, de la micro, del kiosco, señores, decía, no voto nunca más por un gobierno de derecha, no decía por Piñera. Por lo tanto, significaba que este gobierno de Piñera, a pesar de todos los números, de los buenos, de los que también estoy de acuerdo y comparto que fueron buenos números, pero hubo algo que gatilló y la gente no volviera a reelegir a un gobierno de derecha. Nunca he escuchado a un trabajador decir eso. Lo que decía Marcelo es muy sabio, en las cosas pequeñas nos quedamos, se reglamentaba todo, grandes números, pero para yo tener un beneficio tenía que ser el quintil tanto hasta con certificado de defunción. Entonces, claro, si en las cosas pequeñas nos quedamos. ¿Cuánta gente reclamaba por el tema del bono de invierno, los adultos mayores, y ellas querían volver a Bachelet porque le habían quitado el bono de invierno? En las cosas simples, señores, nos quedamos. Claro. Bueno, llevamos 45 minutos. Señor director, usted me dice si vamos a una tanda o seguimos conversando. Estoy haciéndole señas fuera de cámara, pero usted me dice nomás, don César Delgado. ¿Seguimos nomás? Vamos a una pausa y vamos a ir con temas de la contingencia a nivel local.
Le vamos a dar unos segundos nomás, señor director, no se preocupe. Se hizo oficialmente una presentación en Contraloría para que se realice o se relicite, para ser más claro, la propuesta del relleno sanitario de Curacao, que ahí, bueno, vincula a la municipalidad de Osorno, específicamente al alcalde Jaime Bertín, y esta presentación ante la Contraloría la hizo el diputado, le iba a decir otra vez, el consejero regional, que bueno, es representante de Yanquihue, Carlos Recondo, en compañía también con Harry Jürgensen por la provincia de Osorno. Vamos a conocer de ese tema después a la vuelta de comerciales, de qué se trata ese documento que oficialmente ingresó a Contraloría. En segundo lugar vamos a hablar del recorte presupuestario del gobierno regional, que son 2.800 millones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que va a afectar a la 10ª región también. Vamos a hablar también sobre el tema ambiental que está afectando a la ciudad de Osorno, que, bueno, Coyhaique, o hace un año atrás, Osorno era la ciudad que lideraba la contaminación ambiental, específicamente del material particular fino, y está quedando en segundo lugar ahora sí este año Osorno, porque el primer lugar lo lleva Coyhaique, en la 11ª región. Vamos a hablar también en el extremo sur de la 10ª región, nos escucha mucha gente de Chaitén, de Palena y Futalefú, sobre el plazo fronterizo del encuentro, donde hubo una visita cuando era candidato al Senado, o estaba ahí en su primaria, hizo una visita a ese paso internacional, faltaba la policía de investigaciones ahí, y bueno, han dado buenos resultados también luego de esa visita. Así es que luego de una pausa estamos con ustedes, no se vayan de todas maneras de la sintonía. Política se hace a nivel regional y eso es actualidad de política. En junio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención, pon atención. Vaquita Millonaria. Sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves. Hay que juntar cupones y estar presente los días de sorteo para que tu cupón no salga al agua. Recuerda además que el ganador del último sorteo de Vaquita además se gana la camiseta oficial de la selección chilena. Además, vuelve el Gran Tablero Millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo. Recuerda que el último ganador del sorteo del Tablero Millonario además se gana la camiseta de la selección chilena. Y no olvides el superbono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este lunes 30 de junio. Así que debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero en efectivo. Y ya sabes, el último ganador del superbono además se gana la camiseta de la selección chilena. Además, socios pagan solo 1.000 pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Y Club de Lulú, donde los jueves las socias pagan solo 1.000 pesos la entrada. Pero además, les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11:30 de la noche todos los jueves. No olvides que tenemos nuevos platos para este otoño-invierno para que disfrutes la mejor gastronomía de Osorno en nuestro restobar Bar Dance y nuestro Happy Hour. No olvides seguir juntando y juntando la mayor cantidad de cupones desde ya para que te ganes el espectacular Mazda 6. Junta diariamente tus cupones. Y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Noche Brasileña, el sábado 7 de junio, Madrila Marchand, el 14 de junio, María Jimena Pereira, el 21 de junio y tributo a Alejandro Sanz, el 28 de junio. Recuerda, Casino Sol, tu primera opción de diversión. Infórmate en www.casinosorno.cl. Prevengamos juntos las enfermedades de invierno. Infórmate llamando al 600-360-7777. Salud Responde. Chile Previene. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
la primera red de televisión digital del sur de Chile. Muy bien, de vuelta a esta hora de la noche a través de Inet Televisión, señal espectacular televisiva acá en la ciudad de Osorno, en la región de Los Ríos en Valdivia y desde Coyhaique hasta el norte, o centro o sur más que el norte, hasta Concepción. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Nos pueden hacer las consultas a través del Twitter, que está interno, y el teléfono, si usted me lo da, señor director, por favor, para que de forma interna. Nos dijo 2-26-5522. Reiteramos, usted nos puede hacer una pregunta, nos llama a la dirección, ¿cierto? Y hay una estupenda secretaria que hasta ahora en la noche acá en Inet Televisión está recogiendo el llamado para que una voz sexy, dice usted, de la producción. Y esa pregunta nos traen a nosotros y nosotros se la hacemos al aire a nuestros invitados, simplemente dejamos el tema ahí arriba. El 064, si nos quiere llamar de otra zona del país. 064 es el código de Osorno, 2-26-55-22, para ser un poquito más interactivo. 064, que es el código de Osorno, 2-26-55-22. ¿Cómo era? 26-55-22. Parezco telefonista. Ya, bueno. Call center. Muy bien. Call center. Antes de ir con los temas que anunciábamos, salió vos en frecuencia modulada, radio. Consejero, antes de ir con los 3 temas que adelantamos, o 4 temas que íbamos a conversar, no podemos dejar de lado, porque la gente de forma interna nos llamó por teléfono, ahí nuestro director me decía que aclare bien la discusión que tuvo con el ex intendente Juan Sebastián Montes, y dentro de una, recordamos nosotros que fue que la esposa del ex intendente Juan Sebastián Montes quería ser la alcaldesa de Puerto Vara, y usted le dijo, no, paremos el escándalo, y yo no te voy a permitir eso. ¿Fue así el tema? Cuéntenos. ¿O eso fue la gota que rebasó el vaso? Coméntenos, ya ha pasado bastante tiempo. Hablemos de por el tema. Estas ya son historias muy ya pasadas, pero la verdad que no soy yo el que imponía o negaba la posibilidad de que alguien fuera candidato. La esposa de Sebastián Montes quería ser candidata a alcaldesa en Puerto Vara, pero tú recordarás que la alianza estaba conformada por 2 partidos y había un acuerdo de los partidos para definir quién llevaba candidato en cuál comuna. Y por lo tanto, en la comuna de Puerto Vara, el alcalde era un alcalde de la UDI. Y por lo tanto, él tenía derecho a ir a su reelección, y por lo tanto, la alianza respetó que en Puerto Vara el candidato fuera de la UDI. Por lo tanto, no había cupo. Y en ese momento no tuvo la posibilidad de abrir una primaria, por ejemplo, para haber discutido en una primaria quién iba a ser el candidato a alcalde. Ya ahí se enojaron con usted. Y a ellos quisieron imponer, y el señor intendente de la época quiso imponer a su señora, y obviamente que eso iba en contra del acuerdo de la alianza. Y yo entendía ¿Y que... la señora era buena? Bueno, o sea, me refiero a si buena, era buena ¿en qué candidata. Favor, ella fue candidata finalmente a concejal en un cupo de Renovación Nacional. Ella salió elegida concejal, pero también, para ser claro y preciso, fueron elegidos 4 concejales de la Alianza en Puerto Varas, de 6, 4 de la Alianza. Las 2 primeras mayorías fueron los candidatos de la UDI, y la tercera mayoría fue la candidata, o no fue la tercera, pero dentro de la Alianza, tercera mayoría en la Alianza fue la señora de Monte, y por lo tanto... O sea, obtuvo su cupo. Obtuvo su cupo, que lo ejerció un par de meses, después se fue a vivir a Estados Unidos y dejó la concejalía, y en su reemplazo entró una niña que había sido candidata también en la lista y que no había sido elegida. Y ese se fue al Partido Socialista ahora, ¿no? Y ella se fue después al Partido Socialista. ¿Cómo? Negocio redondo para la alianza. ¿Se presentó por Negocio redondo la UDI? No. Por Renovación Nacional. Ah, por Renovación Nacional. Ella y no fue elegida cuando se fue Fernanda Sosa, se fue a vivir a Estados Unidos, renunció a ser concejal, llenó ese cupo la persona que había sido candidata pero que no había sido elegida, que venía detrás. Que venía detrás. Y por lo tanto ella está ejerciendo actualmente el cargo de concejal. Claro que ya no es por Renovación, sino que se cambió de tienda y se fue de la tienda
del otro lado hoy día está en el Partido Socialista. Amiga Renovación del Nacional diputado se fue al Fidel Partido Castro, sí. Socialista. Una cosa un poquito rara, pero esos han sido los hechos de la realidad. Pero yo creo que es como la estrategia que va a permitir que la derecha vuelva al poder. No. Claro, la que usó también Claro, Sebastián Piñera cuando Claro, abrazaba votó a la por el democracia no, cristiana. y después le fue a ofrecer a los militares el apoyo y después los traicionó. Algo parecido. Don Carlos Recondo, consejero regional de la provincia de Yanquihue, la invitación acá, básicamente a usted, ahora vamos a entrar de lleno ya en este segundo bloque, se hizo con el objetivo, y la producción también, de que usted nos informara, nos comentara al respecto, porque presentó junto al consejero regional Harry Jürgensen oficialmente una presentación a la Contraloría para que se realice se relicite, tal como lo decíamos anteriormente, la propuesta del relleno sanitario Curaco, que estuvo mal, esa licitación estuvo mal hecha, hubo anomalías ahí. Cuéntenos. Es muy simple. Esto es una historia larga, como ustedes saben acá en Osorno. Marcos Velázquez también. El relleno sanitario de Curaco y el relleno sanitario de La Laja, que son rellenos sanitarios que van a atender las necesidades de residuos, de disposición de los residuos sólidos de la provincia de Osorno, tenía ya un presupuesto asignado de algo así como 7.000 millones, 6.900 millones de pesos. Ese era el presupuesto oficial. Se licitó varias veces la ejecución de este relleno sanitario, de esta obra, y los oferentes siempre presentaron propuestas por sobre el presupuesto oficial que había. Y por lo tanto no se podía adjudicar esta propuesta porque obviamente no alcanzaba los recursos que había. Y en la última licitación se seleccionaron empresas, pero también sus ofertas estaban muy por sobre el presupuesto. Y que se tomó una determinación de pedir una reevaluación del proyecto. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el Ministerio de Desarrollo Social vuelve a tomar el proyecto, hace una reevaluación de ese proyecto partida por partida, actualiza los precios y determina un nuevo presupuesto para esa obra. Esa reevaluación fue aprobada por el CORE. El CORE aprobó esta reevaluación que significó aumentar de 6.900 a 10.000 y tantos millones de pesos el presupuesto oficial. 30%. Es decir, más de un 30% del presupuesto original se aumentó. Por lo tanto, hoy día están los recursos para poder adjudicar esta obra, y lo que nosotros hemos sostenido, y lo que sostuvimos en la propia reunión del CORE cuando se votó, esa fue mi opinión vertida en la sesión de plenario y está en acta, y lo mismo hizo Harry Jürgensen, es de que yo tengo convicción de que la municipalidad en este caso está obligada a relicitar. No puede asignarle a alguna de las empresas que había calificado en la licitación anterior y luego aumentar el presupuesto en más de un 30% y asignársela a alguna de las empresas que calificaron. Creo que tiene que haber un proceso de relicitación. ¿Y por qué digo eso? Porque tengo convicción, porque en la ley de presupuesto del 2014 existe una glosa específica para los gobiernos regionales, que es una glosa general para todos los gobiernos regionales y para el FNR particularmente, que cuando ocurre un proceso de reevaluación, es decir, se tiene que nuevamente reevaluar partida por partida del presupuesto de un proyecto y su cambio es tan significativo como el que ocurrió acá, la unidad técnica, que en este caso la Municipalidad de Osorno, está obligada a relicitar. Y si eso está en una glosa de la ley de presupuesto, es ley de la República y por lo tanto no puede ser omitido este trámite. Esa es la postura que nosotros hemos definido, la que hemos sostenido. En entregar ese... Y por lo tanto, como Osorno, que es unidad técnica, la municipalidad insistían en adjudicar, recurrimos a la Contraloría para que zanjara definitivamente este punto y dijera si efectivamente, legalmente, es posible adjudicar o es necesario e indispensable relicitar. Y queremos que sea la Contraloría la que determine. En mi opinión, yo no tengo duda respecto de la legalidad de la obligación de relicitar. Además, creo conveniente hacerlo. Por otras consideraciones, creo conveniente hacerlo porque me parece que cuando ha habido un cambio tan significativo en el presupuesto, me parece a mí la mínima transparencia es que esto se adjudique a través de una licitación pública nueva, que hayan nuevas empresas que tengan la posibilidad y la oportunidad de participar. Aquí hubo cambios importantes en las condiciones
del presupuesto, en fin. Por lo tanto, me parece a mí que es lo más sano relicitar, y por eso hemos recurrido a la Contraloría con Harry Jurgensen, y la Contraloría nos ha respondido que ya le pidió a la municipalidad todos los antecedentes para evaluar esta situación y tendrá un pronunciamiento, me imagino yo, en las próximas semanas. Diputado, perdón, don Carlos, consejero, pero a ver, basémonos en las cosas que corresponden o no corresponden. ¿Legalmente le correspondería? Porque ustedes, si hicieron una presentación ante la Contraloría, es porque hay dudas si acaso se puede o no se puede, ¿cierto? Pero legalmente, ¿le correspondería al municipio llamar a un nuevo proceso de licitación? ¿Corresponde? Bueno, ¿Usted lo habrá consultado con algún abogado, me imagino? Bueno, esa es mi tesis. Y nosotros hemos sostenido esta tesis, fundada en una glosa de la Ley de Presupuesto del 2014, te insisto, y que está escrita. Ahora, puede que la glosa tenga interpretaciones distintas, y obviamente que la municipalidad está haciendo una interpretación distinta, por eso dice que ellos pueden relicitar. Y por eso me pareció que este conflicto es mejor que lo zanje la Contraloría, que es la que tiene que definir la legalidad de los procedimientos. De manera que... ¿Pero la municipalidad se ha negado a volver a licitar? Sí, claro. ¿O ha propuesto para aprobación el ajuste del presupuesto con la empresa anterior? A lo mejor no habían participantes, o qué razones tendrá la municipalidad para no optar la municipalidad, por ha hecho un esfuerzo importante desde hace mucho tiempo por tratar de adjudicar esta obra. Y ha sido fácil encontrar entonces un oferente. Ha hecho varios procesos de licitación. Este creo que era la segunda o tercera licitación en la cual calificaron estas empresas, pero por un presupuesto muy por sobre el presupuesto que era disponible. Por lo ¿Y tanto, la empresa que está calificando en estos momentos sería la empresa...? Entiendo que son dos las empresas que calificaron, que no sé cuáles son, pero son dos las empresas que ya habían calificado en el proceso, y yo entiendo que la municipalidad, el interés de ello es adjudicar, porque entiendo que en la consideración de ellos ganan tiempo, tienen ya un terreno bastante más avanzado, y esto es necesario abordarlo con más urgencia, y un proceso de licitación nuevo podría tomarse un tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, son todas consideraciones que yo encuentro válidas, legítimas, discutibles, y por eso que hemos concurrido a la Contraloría. Pero la Contraloría no resuelve, tendría que pronunciarse al respecto. La Contraloría le pedimos un pronunciamiento formal. ¿Ya? Un pronunciamiento formal. Si efectivamente la Contraloría estima que aquí hay una consideración legal que obliga, obviamente la Contraloría lo va a establecer. Y frente a eso, la municipalidad no tiene dos caminos, tiene solamente el camino de la interpretación que haga la Contraloría. ¿Y eso podría dejar a Osorno sin el tratamiento de las basuras? No. Porque si están vencidos los plazos y se van a vencer, y no hay una empresa que haya tomado la responsabilidad de la nueva licitación, mira, ¿quién está pagando la basura? O sea, yo quiero dejar en claro una cosa, aquí no está en el ánimo ni de Harry Jurgensen ni mío de impedir, sería una crisis, impedir el avance de este proyecto. Claro. Todo lo contrario, yo creo que es completamente necesario tener un relleno sanitario de la magnitud y las características del que se está planeando para Osorno. Pero ustedes considerarán de que cuando el presupuesto eran de 6.000 y luego se hace una reevaluación y se sube a un presupuesto de 10.000, es un proceso nuevo. Porque aquí se revisaron todas las partidas, y aquí habían partidas que antes, por decirlo de alguna manera muy gráfica, habían partidas que antes contaban 1.000, en la reevaluación ahora esa misma partida cuesta 2.000. Por lo tanto, es una cosa distinta, y eso a mí me parece que abre la posibilidad para que otras empresas probablemente vean ahora con mayor interés participar, y mientras más empresas participen, a mí me parece positivo. Me parece que la municipalidad va a tener más donde elegir y probablemente va a tener más garantías de que va a estar entregándole esto a una empresa idónea que sea que le dé garantías para llevar adelante este proyecto de buena manera, como todos queremos, porque creo que es una solución importante para las comunas de la provincia. Pero no fue así. Le pregunto, municipio, ya licitamos, pero nos faltan 3.000 millones, ¿nos pueden prestar o nos pueden suplementar? ¿No fue así? No, porque... Bueno, así fue, pero eso, según la ley, y el reglamento eso requiere, del presupuesto público requiere una nueva licitación. Que es bastante interpretativa por lo que puedo ver. No. El municipio lo interpreta de una manera... No tiene nada interpretativo. Lo que pasa es que todas esas cosas están. Cuando tú dices, tenía 6.000 y tanto y dijo, oye, me falta presupuesto, pásenme 3.000 millones.
pero es más del 30% del presupuesto y eso la ley te obliga a tener que hacer una reevaluación, porque lo serio es que cuando yo hago un presupuesto para un proyecto cualquiera que sea, y aquí tenemos un arquitecto que de esas cosas sabe, cuando él hace un presupuesto original y dice, mire, este proyecto va a costar 1.000, Que se ganó un premio, entre comillas. que después, que después me digan a mí, no, sabe que no, vale, el mismo proyecto vale 1.500. Alguien evaluó mal ese proyecto. ¿Ah? Porque si el mismo proyecto no vale 1.000, sino que a los dicen, no, sabe que no valía 1.000, no hay nadie que lo quiera hacer por 1.000, vale 1.500, bueno, ahí hay un cambio significativo en las condiciones del proyecto. Y por lo tanto tiene que ser reevaluado. Esas son las condiciones. Pero ¿en qué tiempo cuesta 7.000 y después cuesta 10.000? ¿En cuántos años? Porque para reevaluar un proyecto no es de un mes para otro. Imagino que es de un año para otro. ¿No? Pero los costos cambian, ¿no, señor arquitecto? Usted, mire, experto en el tema. Cuando se presentan los proyectos a aprobación de presupuesto, van con un presupuesto estimado. Y ese presupuesto estimado lo hacen los profesionales gestores, tanto del municipio como de la intendencia o de los distintos ministerios o secretarías. Pero cuando vas a licitación, ya no vas con el presupuesto estimado, vas con la oferta real que llegó por las razones de mercado que existen 10.000 millones allí. Y eso puede cambiar, y la historia nos dice que todas las obras públicas están subiéndose sobre un 20%, entre un 20 y un 25% de los presupuestos oficiales, por diferentes razones, o porque los proyectos no están claros originalmente, o porque hay un aprovechamiento también. No, hay platas fiscales, porque hay una situación de mercado de exceso de trabajo y las empresas no están disponibles, y por lo tanto mover a las empresas cuesta más dinero. Son situaciones que van variando en el tiempo. En momentos en que hay poco trabajo, las empresas bajan sus costos, bajan sus precios. Entonces, hoy día estamos a pleno empleo y obviamente eso significa los aumentos de presupuesto. Pero mira, el resumen es que a mí me parece que el proyecto del relleno es completamente necesario para Osorno. Yo creo que es un proyecto que hay que hacerlo cuanto antes, pero a mí me parece que estas cosas tienen que ser con la mínima transparencia, cuando son volúmenes importantes de dinero, que es plata fiscal, que además del FNR, a mí me parece que licitar es lo que deberíamos estar de acuerdo todos en hacerlo. Ahora, si la Contraloría dice una cosa distinta, adelante. Hablando de presupuesto y todo el tema, va a afectar de todas maneras el recorte presupuestario por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se ha disminuido en 2.800 millones de pesos para la región de los lagos. Así es. ¿Cómo lo han tomado ustedes como consejero? No, yo he sido muy crítico a esa decisión del gobierno. Yo puedo comprender que el gobierno necesite recursos para enfrentar las situaciones de emergencia que le ha tocado enfrentar. Terremoto en Iquique, incendio en Valparaíso, etcétera. Y eso me parece que es razonable y que es necesario enfrentarlo. Pero lo que no me parece que la decisión sea, lo primero que le echamos mano es a las platas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a las platas de las regiones. 2.800 millones a la región de los lagos y otro tanto al resto de las regiones. Porque entonces lo que... Yo quiero recordar lo siguiente. Es que lo que pasa es que el gobierno tenía un discurso al inicio, en la campaña, de descentralizar Chile, pero estamos viendo que con es completamente contradictorio ese discurso con la acción, porque en definitiva lo que hace, a lo primero que recurre es a los fondos de desarrollo regional, a los fondos de las regiones. El FNR se creó como un fondo de compensación para las regiones. Ese fue el objetivo cuando se crea el FNR. Porque obviamente que las regiones carecen de recursos que se puedan decidir autónomamente en las regiones para atender las necesidades locales, las prioridades locales, que son obviamente las necesidades más sentidas de la gente normalmente. Y cuando el gobierno dice, mire, estamos en una emergencia, le echo la mano al FNR. Es no tener un reconocimiento a las regiones, es no tener consideración con las regiones, es no creer que efectivamente lo que se requiere acá es avanzar en la descentralización, es avanzar en una regionalización que les permita a las regiones no solo contar con más presupuesto, sino que también contar con más competencia, con más capacidades y con mayor capacidad de decisión. Entonces, me parece una mala decisión. Yo he sido muy crítico respecto de esto y creo que esto es bastante compartido también a nivel de los consejeros regionales transversalmente. No hay nadie que esté contento con que el gobierno le tire la mano al FNR como primera medida. Y a eso, si tú le agregas que, por ejemplo, sectorialmente también a nuestra región ha sido afectada con un recorte de 1.800 millones más en las platas para el programa de recuperación de suelos degradados, que es un programa muy relevante para la agricultura y la ganadería del sur de Chile. Este es un programa que ha sido muy exitoso, que ha sido una contribución importante a la productividad
ganadera de las regiones, ha mejorado la productividad del suelo, ha mejorado la condición de los agricultores. Bueno, ese elemento que es tan indispensable en nuestra región y que ha tenido tanto éxito, se recorta prácticamente el 50% de lo que estaba disponible para este año. Entre las dos son 5.000 millones aproximadamente. Así es. O sea, en 5.000 millones de pesos estamos hablando de bastantes avances que se pueden hacer, sobre todo en el rubro agrícola, la pequeña y la mediana agricultura, que es lo que manda y lo que mueve también la economía regional, y que tiene muchas implicancias no solamente en el sector agrícola, sino que en toda la economía regional, como sabemos. Entonces, me parece que han sido malas decisiones. Lo que está afectando diputados, otra vez le iba a decir, miren, nos vamos a cansar a propósito de diputados. Me imagino que en el nuevo cambio territorial que va a haber, ¿se va a incorporar ustedes nuevamente? Se fusiona el distrito 55 O sea, con el 56. Como hay cambio territorial, entonces usted se podría incorporar. Una lucha con elástico. Cuéntenos la firme, a ver, esta noche. No. Yo no conozco en detalle el proyecto de la reforma, la reforma binominal. Se están hablando ustedes, supongo yo, ¿no? El cambio al sistema binominal que ha sido propuesto. 45 nuevos cupos en el Parlamento para servir. Claro. Que inclusive se habla que el diputado Felipe de Bus estaría compitiendo con Javier Hernández en el Distrito 55 a futuro. Bueno, se podría dar ese escenario. Entonces faltaría si un poco más. Si el proyecto se aprobara tal cual ha sido presentado por el gobierno, esos escenarios son posibles, pero yo espero que ese proyecto sea modificado y mejorado en el trámite legislativo, porque el proyecto, la principal, tiene dos situaciones bien complejas. Uno, que es el redistritaje que hace el país, y ahí genera unas situaciones muy complejas como las que están describiendo ustedes, el caso de Osorno, también el caso de Puerto Montt. Pero lo segundo, y creo que lo más complejo de todo, es que aumenta el número de parlamentarios, aumenta el número de diputados de una manera muy significativa, y a mí me parece que eso pero estamos haciendo una reforma tributaria. Está completamente inconveniente para el país. Y estamos recaudando más dinero para el Estado. Yo espero que la reforma tributaria no se utilice en eso. Completamente conveniente. Pero obvio que sí. Inconveniente. Inconveniente. Yo estoy completamente en contra de que se aumente el número de parlamentarios. Creo que este país no necesita más diputados ni más senadores para ser más eficiente en el manejo y en la tramitación de las leyes. De manera que a mí me parece un grave error proponer mejorar, aumentar el número de parlamentarios. Qué bueno su discurso, sobre todo que está afuera en estos momentos y se pudiera dar la posibilidad de que usted pueda ingresar nuevamente. No, aquí no. La verdad que en esto quiero ser súper sincero, puede parecer un poquito, pero a mí no me mueven intereses personales en esto. Yo estoy fuera de la actividad política, no de la actividad política, de la actividad parlamentaria, sí, estoy en el CORE, estoy haciendo una contribución, creo que también es parte de la vida pública, es parte de la vida política, pero sin embargo creo que el proyecto que se ha planteado es un mal proyecto desde esa perspectiva. Creo que aumentar el número de parlamentarios... ¿Se le abren hoy día en Puerto Montt? No tengo idea, Andrés. No, yo no estoy mirando las posibilidades mías. Yo ya me fui de la Cámara, no tengo plan político, no tengo ningún plan para el futuro. No echo de menos, felizmente. Estoy feliz en las actividades que estoy desarrollando. Estoy feliz poder estar en mi región, estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Pero la votación que sacó como prácticamente la primera mayoría regional le abre un camino muy fácil para poder pensar en alguna posibilidad con la nueva fusión. Esa primera mayoría que obtuve fue para ir al CORE, y estoy feliz en el CORE, estoy haciendo ahí mi contribución. Creo que uno puede servir. ¿No es una coyuntura política que uno puede servir para quienes hemos tenido vocación y que me he dedicado la vida entera al servicio público? Yo creo que uno puede servir en distintas partes, de distintas maneras. Lo estoy haciendo ahora desde el CORE, estoy sirviendo a mi región, más localmente, y estoy muy feliz haciéndolo. Hay dos preguntas en una. Yo puedo también. Pero por favor, para ya terminar, y usted... No, usted hágala para llegó ansioso. Hay dos Raúl Larrey hoy día, llegó ansioso. Y más moreno también. Sí, más moreno. Claro, las playas tibias, las agüitas tibias. Hay dos temas en uno, le voy a decir para que sigamos avanzando y porque ya nos toma el tiempo. El tema medioambiental de la ciudad de Osorno verdaderamente está muy, pero muy preocupante. A esta hora de la noche seguramente usted, señora y señor, ya si sale se da cuenta que en el exterior de su domicilio está pero verdaderamente sofocante el aire, producto de la cantidad de humo que hay. Hacía anuncio antes de irnos a comerciales que hace tiempo atrás, un año atrás aproximadamente, Osorno era una de las ciudades con mayor índice de material particular fino contaminante y por lo tanto era preocupante a nivel nacional. Coyhaique ahora es, y en segundo lugar está quedando la ciudad de Osorno.
Como Consejo Regional, ¿ustedes están tomando esta problemática, sobre todo que existe acá en la 10ª región y que afecta principalmente a Osorno? Sí, efectivamente sí. Esa es una. Y la segunda, para terminar y me responda a las dos, usted estuvo como candidato al Senado, ¿cierto? Y eso me compete a mí un poquitito porque mi cariño también está por el extremo sur de la 10ª región, donde necesitaban... Nos encontramos en Palena. Nos encontramos en el Alto Palena, allá en la cordillera, y necesita urgente la gente, sobre todo ahí, que la Policía de Investigaciones se ubique en el paso fronterizo del encuentro. Sí. Y usted estuvo ahí y creo que hay noticias positivas por ahí. Sí, pues bueno, nos encontramos, pues, Marcelo, Usted en está en Palena primera campaña. casualmente y tú nos acompañaste gentilmente a acudir ahí al paso del encuentro, que es el paso fronterizo de Palena, de Alto Palena con la República Argentina. Y hay un gran interés de los ciudadanos de Palena de tener habilitado permanentemente ese paso, porque abre muchas posibilidades al sector de Palena y de poder incorporarse con la gente y mayor integración con el sector de Argentina. Y tenían, la única limitante era que la Policía de Investigaciones no tenía una destinación de personal permanente para que esto pudiera operar en forma permanente también como paso. Lo estuvimos viendo en terreno, estuvimos conversando incluso con la gente de aduana, con la gente que trabaja ahí. Conversamos con usuarios del paso, me recuerdo, algunos argentinos, chilenos. Ahí que le estaban, mostraron y la necesidad. Y todos mostraban la necesidad. Y nosotros hicimos gestiones para que la PDI tomara la decisión de destinar personal permanente al paso del encuentro, y hemos tomado conocimiento hace pocos días, ha sido noticia, al menos lo vimos en la prensa, que la PDI tomó esa definición y ha destinado recursos y personal para el paso del encuentro, y es entonces para quedar habilitado como un paso permanente. A mí me parece que es una buena noticia para Palena, poquita para todos gente, los habitantes, pero con mucho corazón y que yo se sé que tú pache. tienes mucho cariño por Palena ahí, Sí, así que los una mejores buena asados noticia. corderos al palo del extremo sur ahí en De hecho, Palena. tiene una boina también, una boina. que Tengo trajo una ahí. boina, oso boina ahí también, piernera de Chile, no. Y manta, no, pero tengo mi manta. Consejero, y el tema medioambiental también Sí. le decía. Y ahí vamos, Las Raúl, por pierneras favor. de cordero. Yo creo que es muy importante, hoy día no es solo Santiago lo que se afecta con la contaminación, hoy día son muchas las regiones del país, ¿ah? Y también en la zona tenemos la Sexta, la Séptima, tenemos Chillán, tenemos Temuco, Osorno, Coyhaique, que están muy afectados en materia de contaminación de partículas 2,5, que son además un particulado que afecta en forma muy significativa a la salud de las personas. Aquí lo que estamos frente a un problema sanitario grave. Aquí esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias graves para la salud de las personas, y además eso implica también para el Estado de Chile un gasto importante en materia de salud para enfrentar estas situaciones. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es enfrentar derechamente el tema de la contaminación. Y creo que en el tema de la contaminación todos sabemos el principal origen de este tipo de contaminación es la combustión de leña. Lamentablemente Eso sí. hay que enfrentarlo. Yo lo que Lamentable, digo, porque es lo único que nos calentamos, y me parece muy bien, y creo que la leña tiene muchas propiedades, y la leña va a seguir siendo el combustible más barato y más competitivo para calefaccionar y para el uso del hogar. Y por lo tanto, si sigue siendo el más competitivo, es obvio que la gente lo va a seguir usando, y además por una necesidad social en que, siendo el más barato, siendo el que por unidad calórica es el más competitivo de todo, obviamente que la gente de más escasos recursos va a seguir usando leña. Por lo tanto, tenemos que enfrentar la situación del uso de leña seca. Y ahí hay un paso que dar. Hay que entregar incentivos, hay que ver mecanismos que fomenten, difunden el uso de leña seca. Pero además... ¿Están apoyando ustedes como Consejo Regional? Estamos apoyando eso. Aquí hay una experiencia que yo bien vale la pena conocer aquí en Osorno. Camino Puyehue. Camino Puyehue, hay un secador de Miguel leña, Márquez, Miguel Márquez, un secador de leña con energía solar, que creo que es una muy buena alternativa. Yo creo que eso es lo que hay que promover, porque creo que el consumo de leña es muy alto, va a seguir habiendo consumo de leña, pero la clave es que la gente consuma leña seca. Y en ese sentido hay otras, muchas más medidas, pero el tema del aislamiento térmico de las viviendas, ahí hay un subsidio que debiera impulsarse, el tema del recambio de calefactores, hay una normativa para que los calefactores
de combustión de leña tengan ciertas características para que no contaminen lo que contaminan. En fin, hay muchas medidas que nosotros, termino aquí y los dejo a ustedes, en la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, que yo presido, hemos tomado la decisión del próximo 2 de julio sesionar en Osorno e invitar a los responsables de el plan de descontaminación y de las medidas sanitarias que se han tomado, o de las medidas de contingencia que se han tomado frente a las emergencias, para conocer en qué están, en qué van y cómo se puede seguir avanzando. Diputado Miguel Márquez, justamente, donde tuvimos la oportunidad de comernos un rico asado ahí junto a nuestro amigo exquisito, uno de los mejores asados que hemos comido. ¿Estamos hablando de puro asado o no? No, ahí tuvimos la oportunidad de compartir ahí su levantamiento de tijerales. Pero él decía que habían dos cosas que había que hacer aquí. Primero, usted hizo mención, recambio de estufas, lo segundo, subsidio. No subsidio, sino que compartí usted lo que ha señalado, por ejemplo, el diputado Javier Hernández de su partido, de un subsidio a la leña para los adultos mayores, a la leña seca me refiero, o para la gente más vulnerable, porque aquí, hay que decirlo, por un lado, el Ministerio de Salud hizo una restricción hace algunos días atrás de uso de leña, chimeneas y algunos edificios también, en un sector donde la gente acostumbra a comprar con esfuerzo su leña seca. Sin embargo, la parte donde se contamina Osorno realmente no hubo ningún tipo de restricción. Entonces, en ese aspecto, en ese lado es donde está la gente más vulnerable, la gente más escasos recursos, que por el hecho de no tener recursos, ¿cierto?, no accede a leña seca y está obligada a comprar leña verde o leña húmeda. ¿Comparte usted la idea de un subsidio a la leña? Mire, yo no me niego a estudiar todas las iniciativas que puedan aportar para avanzar en el tema de la descontaminación. Yo entiendo que el subsidio a la leña es un tema bien complejo. Sí, pero vayamos a ver los resultados. Ahí hay un problema de fiscalización, hay un problema bien complejo cuando se llega a un subsidio en esa naturaleza. Pero hay que buscar fórmulas que permitan que la gente considere el uso de leña seca. Es obvio que el mayor consumo está en los sectores más vulnerables, pero creo que hay que ver las maneras cómo ayudar para que esa gente pueda usar leña seca, pero además que pueda ser más eficiente el uso de la leña a través del subsidio, por ejemplo, del aislamiento térmico de las viviendas. Y aquí tenemos un arquitecto que bien sabe de esas cosas. Fundamental. Y creo yo que es fundamental. Al mediano plazo. Y eso, yo creo que ese es un subsidio que hay que ampliar, que hay que difundir mucho más fuertemente, porque eso implica entonces un menor uso de leña. Pero también implica un mayor costo en la inversión de las viviendas. Pero me parece, pero bueno, el Estado tiene que concluir, la sociedad tiene que hacerse cargo de un problema como este. No creo que, y en ese sentido creo que el subsidio se ha ido haciendo cargo gradualmente, pero con las aislaciones a los tabiques, las aislaciones a las techumbres. Pero eso debe ser mucho más extendido. Mucho más, porque la pérdida está por las puertas y por las ventanas. Y no se exige, por ejemplo, tú puedes tener una vivienda tremendamente aislada, en tabiques, techo, suelo, pero los vidrios son simples. No hay aislación en los vidrios, pierdes todo el calor en los vidrios. Y la rendija debajo de la puerta, pierdes todo el calor entre medio de la rendija o detrás de las pilastras. En fin, hay una serie de terminamos cosas. Contigo. ¿Terminamos conmigo? Casi en el tiempo ya. No, yo creo que yo quiero agradecerle a Carlos su presencia. Lo tomo con mucha sinceridad lo que tú dices, que no tienes interés en una nueva postulación, y yo te creo, y se te ve que estás feliz y tranquilo. Sí estás, como dices tú, esto del servicio público, sí, ahora estás sirviendo, pero cuando hablas de servicio público de diputados y senadores con los sueldos de 10 millones, 12 millones, eso es hipocresía, Carlos, eso no puede ser servicio público. Ese es uno de los honorarios y uno de los trabajos mejor recompensados. La profesión de político es la profesión mejor recompensada económicamente hoy día en Chile. Por lo tanto, eso no es servicio público. Yo te lo aclaro, por lo menos ese es mi punto de vista. Pero lo que tú estás haciendo hoy día sí es servicio público, porque ser core no hay una retribución económica que sea considerable, al contrario, hay una entrega por la región, hay un compromiso, incluso uno compromete sus opiniones o compromete muchas veces discusiones en función de tus actividades profesionales normales. Entonces sí hay un servicio público, pero hablar de que son servidores públicos aquellos que se eligen y los 45 nuevos miembros que se van a elegir van a seguir al servicio del país, eso para mí es hipocresía, Carlito, ¿ya? Y quiero aprovechar, como tú eres de la UDI y eres un buen amigo de Moreira, quiero decirle o mandarle un recado a Moreira. No creo que nos esté viendo, porque en realidad
no existe Moreira aquí en Osorno. Entonces, él no viene para acá, lo vemos en actividad. Lo vemos en Mañana actividad. Ojalá, pero mire, yo le digo, aquí, a las 8 de la tarde va a estar acá. Aquí Moreira desapareció en acción, ¿ya? Y se le ve en Chiloé, se le ve en Puerto Montt, pero no tiene ningún interés por Osorno. Entonces, Mañana va a estar acá. Bueno, mañana va a venir después de ¿cuánto tiempo? Cada 15 días. Pero una vez no gravita. Es que él está en Centroamérica. No gravita el señor Moreira. Y yo creo Centroamérica, lo entendemos. yo creo que los que votamos por él perdemos el voto. Porque en realidad es una persona que no está comprometida con nuestra provincia. Provincia, digo. ¿Ya? Y en ese sentido yo le diría que tenga más presencia. Pues si él tuvo todos los diarios, todas las páginas de publicidad. Aquí en el canal igual, nos prometió asado, nos iba a mostrar su casa, su domicilio, no sabemos dónde vive, tampoco nos ha invitado a un asado y obviamente no ha cumplido con las promesas de campaña. Entonces, de los asados. Entonces, oye, un mensaje para el senador Moreira, que se ponga un poquito más osondino, de lo contrario, yo creo que no es nuestro. ¿Ese? Sí, Andrés, yo me creo, después despido a nuestro invitado. Ya. No, bueno, yo creo, a ver, sin el ánimo aquí de pelear ni polemizar, pero las cosas en su lugar. Yo creo que usted ha estado muy fuera de Osorno y por eso no está viendo las cosas también. Pero hay defensor aquí. No, yo no defiendo a nadie. A ver, las cosas en su lugar. Yo creo que no es bueno hacer una crítica así al voleo cuando en realidad en la práctica sí hemos visto a senadores presentes, y ya hablo de los dos aquí. O sea, no sé, será porque yo estoy más acá que usted, a lo mejor. A los dos senadores. Sí. Yo no a estoy lo mejor van a la radio, pero... no, sí están en los temas. Pero bueno, así lo mismo puedo decir de nuestro amigo Carlos Recondo, que a pesar de no ser diputado, igual recorre su región y siempre lo vemos. Hoy día es un servidor público. Pero entiendo que usted ha estado fuera de Chile, entonces no sabe lo que está pasando acá en nosotros. Yo solamente quisiera llamar al Ministerio de Vivienda para despedirme y urbanismo a resolver el problema de estas 450 familias. Me quiero despedir solamente con esto de la comuna de Purranque. Solamente un minuto tengo nomás, nada más. Y esto se hace con voluntad política. Basta de echarle la culpa al otro y buscar responsables de por qué no se hizo esto en el pasado o por qué no se concretó el proyecto. 450 familias que son gente vulnerable, de escasos recursos, son gente que durante 10 años ha metido pesito a pesito, muchas veces quedarse sin zapatos, sin comer en la semana, ¿cierto?, para poder ahorrar y tener su casa propia. Que el gobierno se haga parte, se haga responsable, se haga cargo de estas 450 familias, por el bien de Chile. Son familias que se lo han llorado, 450 familias, que se lo han llorado todo, que ya no pueden más, desesperadamente hoy día piden una solución. Pedimos por favor humildemente que el gobierno, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se haga cargo de estas familias. Conversen con ellos, les necesitan. Yo creo que cuando hay voluntad política se puede hacer todo. La plata es necesaria, sí, para poder concretar las obras, pero cuando uno muestra como autoridad voluntad, a veces eso le da tranquilidad a la gente. Nada más quería aportar. ¿Y esos proyectos están en el Ministerio de la Vivienda? ¿Están incorporados ya en el Ministerio de la Vivienda? Están todos los documentos que usted quisiera pedir, están a disposición. Desconozco de los proyectos. Consejero regional, hay está su cámara ahí, sus 30 segundos para que se despida la gente. Confíen ustedes como consejeros regionales también. No, muchas gracias a ustedes, Marcelo, Raúl, Andrés, por esta invitación, esta oportunidad de poder conversar estos temas que son de interés de nuestra región y espero que sean de interés de la gente. Y un agrado nuevamente estar aquí y poder compartir. La verdad que todo lo que hemos compartido creo que ha sido muy interesante y reiterar que estoy feliz de seguir sirviendo a mi región desde donde lo estoy haciendo, desde el CORE. Pero como ustedes saben, el CORE es solo una parte de mi tiempo y tengo actividades también particulares. Para parar la olla. Para parar la olla, efectivamente. ¿Y qué está? Estoy en varios proyectos personales. ¿Alguna fundación? Estamos trabajando. No, estoy dedicado al lucro. Educación. Negocios. Lógico. Así que es muy necesario. Estoy dedicado al lucro. Así que un agrado y muchas gracias por esta invitación. Consejero regional, un placer de la producción, de nosotros también, Raúl, Andrés, de la dirección. La conversación lo hayamos sincera. Tenido
acá. Honesta y transparente. Y me quiero despedir con algo muy breve porque nuestro director ya nos está apurando hace mucho rato ya. Cuidado, vecinos de Puyehue, pongan mucho ojo porque se está anunciando que puede haber una doble vía concesionada, Muy bien. Camino Internacional Puyehue. ¿Y por qué cuidado? Por favor, tomen mucho ojo. ¿Por qué? Mucho cuidado. ¿Por qué? Por el Usted, peaje. ¿y el peaje? ¿El de la peaje gente? quién lo paga? ¿Usted paga? Pero si este país se caracteriza por donde tú quieras ir, tienes que pagar. Bueno, Sí, los vecinos que viven... Esa es la política que implantó el presidente Lago van a con la ruta concesionada. Quiere andar en un camino sin hoyo, pague. Estamos hablando Quiere andar de una ruta cuidado, internacional. estimados pague. vecinos. Quiere andar en Cuidado Santiago, con pague. ustedes. No, Quiere claro. usted de provincia, Infórmense. ir a Santiago, pague y Está pague ironizando, multa. está ironizando. Infórmense No y le tengan creo. mucho cuidado con la Ese es el doble vía modelo- concesionada el modelo de que se circulación. puede desarrollar No lo dentro de los inventamos próximos nosotros, años. tampoco lo Que inventó quede Piñera. perfecto, quede Tampoco lo espectacular, inventó ¿verdad? Piñera. Pregúntese si el paso de los Bueno. Libertadores paga peaje. No se paga peaje. No se paga peaje. Bueno, ¿y por qué Así acá que sí? nosotros creemos aquí, bueno. Consulta ¿Usted ciudadana. quiere que la gente pague peaje, Raúl? No, pero si Ah, así ya, es el perfecto. modelo. Ah, ya. ¿Usted Ah, cree ya, que a mí me ironizando. agrada pagar Ya, peaje? ya. Yo he sido uno de los más fervientes críticos de la Ustedes doble saben, vía. Puyehue, cuando pero- Raúl Larregui vaya, no le tiren No, piedra, yo le- pero discutan con él Yo- respecto a este tema. Yo le digo ¿Ya? que si van a poner un Tírenle peaje no palos. no tienen nada que hacer. Raúl. Es el modelo de No, circulación un vial mal que modelo, se un muy mal funciona en modelo. este Que país. tengan Todo pagado. una buena Estoy de semana. acuerdo. Pero hagamos Consejero consultas regional, ciudadanas, los que un hablan de abrazo. participación Saludos ciudadana. a Hagan muy cariñosos consultas, también para su pregúntale a los familia. vecinos. Gracias por estar con nosotros. Y quiero Gracias Gracias, a Marcelo. ustedes que están en la casa, se Marcelo. forman la opinión también de lo que hablamos semana a semana aquí en Actualidad Política. Un abrazo cariñoso y nos vemos el próximo lunes en Actualidad Política. A costa de los